Bien, en primer lugar, un saludo cordial a todos los amigos presentes de esta prestigiosa universidad. Venimos de la Universidad Nacional del Centro y hemos tenido ahí la experiencia de ir elaborando nuestros diseños curriculares basados en competencias. Y en ese sentido, la idea es ver cómo vamos creciendo en estos nuevos conceptos, en estas nuevas, digamos, dinámicas educativas que seguramente nos van a permitir ir adecuándonos a todos estos procesos y a todas estas exigencias que tenemos actualmente. Miren, quiero empezar por esto. No sé si ustedes han escuchado esta frase que dice: la docencia universitaria es una profesión no profesionalizada, ¿no? Es una profesión no profesionalizada. Esto significa que en realidad no hay institución educativa universitaria que nos dé un título profesional de docentes universitarios. Entonces, la docencia universitaria vamos construyendo en el camino, vamos construyendo en la experiencia y en el quehacer de todos los días. Esto también nos hace ver que no todos, evidentemente, hemos sido formados para ser docentes universitarios. En las universidades donde no hay, digamos, esta homogenización, por ejemplo, aquí todos nos dedicamos a la labor docente, a la labor de formar profesores, entonces tenemos más o menos una visión normal, general, regular. Pero en las universidades que son mixtas, donde hay facultades de medicina, facultades de ingeniería, facultades de diversas digamos, profesiones. Entonces, ahí el docente universitario en realidad no ha sido formado para ser docente universitario. Y entonces vienen como médicos, vienen como ingenieros, vienen como abogados y en el camino van, digamos, formando esto que se llama la docencia universitaria. Miren, aquí hay algunas preguntas que sería interesante reflexionar. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre sabe cómo se juega el tenis, sabe jugar el tenis y juega el tenis de manera competente? Una cosa es el saber sobre el tenis, lo otro es saber jugar tenis y lo otro es saber jugar el tenis de manera competente. Esto ya nos va llevando a una reflexión y seguramente vamos pensando que hay diferencias entre solo el saber, ¿no es cierto? El otro es, seguramente ya va apareciendo en sus estructuras mentales, los procedimientos, y lo otro es el saber hacer las cosas de manera competente. Dice: sabe cómo se fabrican y montan circuitos impresos. Una cosa es el saber cómo se hace eso. Lo otro es el saber fabricar y montar circuitos impresos. Miren, ve, ese es otro aspecto. Y el hecho de fabricar y montar competentemente circuitos impresos. Entonces, cuando empezamos a ver sobre la competencia, nos va llevando desde ese saber, solamente el saber, nos va llevando por ámbitos del proceder y nos va llevando a ámbitos ya que no solamente se quedan en el saber o en el proceder, sino nos va llevando ya a explicaciones y a reflexiones que justamente de una u otra manera nos harán competentes, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, el saber cómo se juega tenis o el saber cómo se fabrican y montan circuitos impresos, siguiente, nos llevan a un saber teórico y conceptual. Casi la gran parte de la didáctica universitaria durante mucho tiempo ha estado trabajando bastante esto, el saber teórico conceptual. El saber jugar tenis o el saber fabricar y montar circuitos impresos ya no se queda solo en el marco teórico conceptual, sino se queda en un elemento de un saber repetitivo conceptual mecánico procedimental. Pero el llegar a jugar tenis de manera competente o el fabricar y montar competentemente circuitos impresos nos lleva hacia un saber reflexivo, conceptual, innovador, procedimental y actitudinal. O sea,
empezamos a tener componentes mucho más complejos en la formación de ese futuro profesional. Y la pregunta, ¿cuál sería aquí? La siguiente, por favor. Ahora, en el saber teórico y conceptual se pueden evaluar a través de exámenes de papel y lápiz. En el saber repetitivo, conceptual, mecánico, procedimental, solo se puede evaluar a través de productos concretos. Y en el saber reflexivo, conceptual, innovador, procedimental y actitudinal, solo se puede evaluar a través de justificaciones, fundamentaciones de los productos concretos expresados. Entonces, miren, el hecho de manejar o ir introduciéndonos en el campo de los elementos de la competencia, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hasta la forma de evaluar y la forma de enseñar tienen que ser modificados. Estoy viendo que el día miércoles van a tener un curso sobre didáctica en un currículum por competencias. Eso nos va a modificar, porque enseñar en un modelo tradicional, en un modelo curricular tradicional, es completamente diferente a cómo enseñar, ¿no es cierto?, en un modelo, en un currículum por competencias. Ahora, en esos contextos, sigamos, dice, ¿cómo vamos a definir a una persona competente? Esta es una definición de tantas definiciones que hay, pero he tratado de sustraer lo más sustancial. ¿Qué dice? A ver, es aquella persona que posee las cualidades, los requisitos necesarios, la disposición y la creatividad para hacer algo cada vez mejor y para justificar lo que hace. Miren, ya no es solamente quedarnos en la repetición de los contenidos, en la repetición de los saberes, sino es que esos contenidos y esos saberes se sepan aplicar y aplicar en contexto, y aplicar de manera reflexiva y aplicar de manera creativa y utilizar el pensamiento crítico para ver si se ha hecho bien, no se ha hecho bien, y entrar en los procesos metacognitivos. Entonces, hay una exigencia que nos permite llegar a estos aspectos del currículum por competencias. Y definiciones, siguiente, y definiciones también, hay muchas definiciones sobre la competencia. Es el saber, dice, hacer, que supone mucho más que la pericia. Entonces, uno que actúa con competencia supera la pericia. Uno que posee competencias puede dar razón y justificar de aquello que hace, ¿no? Uno que maneja las competencias, que logra competencias, ¿no?, maneja conocimientos, técnicas, actividades reflexivas y que hacen que se movilice toda nuestra arquitectura mental, que nos permita dar solución seguramente a problemas que ni siquiera lo hemos visto en la universidad. Y finalmente es la capacidad para resolver problemas no previstos. Entonces, esta pequeña introducción que nos va diciendo hacia dónde caminamos con el diseño curricular nos está indicando que, al igual que va a ir cambiando, digamos, documentos en la universidad, también tienen que ir cambiando nuestros comportamientos, también tienen que ir cambiando nuestras actitudes para insertarnos, ¿no?, en un instrumento llamado el diseño curricular. Siguiente. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué un currículum por competencias? ¿No? ¿Por qué tenemos que migrar de un currículum por objetivos, si estábamos tan bien ahí, a un currículum por competencias? Y seguramente la pregunta también es, ¿qué nos trae, ¿no es cierto?, esto del currículum por competencias, ¿no? Siguiente. Gracias. Si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a las páginas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, hay una brecha grande, ¿no es cierto?, en el tema de inserción laboral de los estudiantes universitarios al mundo laboral. ¿Qué nos dice el Ministerio de Economía?
que dice solamente un 40% de los egresados, ¿no?, de las universidades están insertándose en el mercado laboral para el cual fueron, ¿no?, formados. Y hay un 60% que están quedando como profesionales subempleados o desempleados. Esa es una primera brecha que, por ejemplo, tendríamos que considerar. Lo que aprendo en la universidad con lo que me pide el campo laboral, ¿no? Entonces, enseñamos seguramente muchas cosas interesantes, pero el estudiante, el profesional, sale al campo laboral y se encuentra con cosas que nunca les hemos enseñado, ¿no? Siguiente. Por otro lado, también hay esta perspectiva. En la universidad nos hemos quedado en que les enseñamos mucho saber, mucho conocimiento, mucha teoría, ¿no? Y luego, cuando el estudiante sale, sí, tiene el saber, pero no les hemos enseñado a aplicar, ¿no? Eso me hace recordar a un profesor que le decía, ¿no? A ver, por ejemplo, la trigonometría, ¿para qué sirve? Todos hemos estudiado trigonometría, evidentemente, ¿no? Y entonces quiero que le busquen un aspecto aplicativo a la teoría. Su profesor de trigonometría, cuando les enseñó trigonometría, les dijo ¿para qué se utilizaba la trigonometría, no? Y entonces en muchas reuniones como estas buscaba ese tipo de información hasta que por atrás alguien levantó la mano, ¿no? Y yo dije que bueno, por fin encuentro un profesor que me va a decir ¿para qué sirve la trigonometría? Y me dijo, profesor, la trigonometría sirve. Y le pregunté, ¿y para qué? Porque yo enseño trigonometría, me dijo. Y entonces, y la aplicación práctica, o sea, los ingenieros, los que estudian ingeniería, saben que tiene aplicación. Pero, por ejemplo, en pregrado, casi nunca nos dan las aplicaciones de aquellos conocimientos que se logran. Entonces, hay una brecha grande entre lo que el maestro enseña, o sea, solo como un saber conceptual, ¿no? Y no nos muestran en el qué, ni cómo y para qué se puede aplicar. Miren, si ustedes ven estas columnas, en estas columnas ustedes van a encontrar no solamente geometría, no solamente cálculo, no solamente matemática, sino también ahí hay física, ahí hay química, hay ambiente, ecología y ambiente. O sea, hay un montón de saberes, pero que el alumno tendría que ir, digamos, que su maestro tendría que ir enseñándole al alumno, ¿no?, el cómo estos conocimientos se van aplicando. Y a partir de estas pequeñas experiencias de cómo se van aplicando, lo que vamos desarrollando es una arquitectura mental en el pensamiento de los estudiantes que le permitan, por ejemplo, ir desarrollando ciertas habilidades, que le permitan ir desarrollando ciertas destrezas, que le permitan ir desarrollando ciertas actitudes, ¿no? Siguiente brecha. Y entonces dice, ¿pero esto por qué? Porque muchas veces nuestros diseños curriculares los construimos en función de las necesidades que tiene el profesor en la universidad y no de las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, una práctica común es, a ver, hacemos una comisión para elaborar el diseño curricular y luego, ¿qué cursos ponemos? No sé si les ha pasado a ustedes esto. Cuando empezamos a trabajar en el diseño curricular se forma una comisión, porque incluso ahora hay la necesidad de que participen, ¿no es cierto?, los grupos de interés, los egresados, para la construcción del diseño curricular. Y resulta, ¿no?, que la comisión se va desintegrando, pues no, poco a poco van desapareciendo hasta que se quedan poquísimos. Y el día en que va a haber la distribución, o vamos a trabajar el plan de estudios y las asignaturas, ese día aparecen todos los profesores, ¿no? Eso es una práctica muy común que sucede en las universidades. Y entonces eso, ¿no? Construyo lo que creo que necesitas saber. Te doy lo que creo que necesitas saber. Crees tener lo que necesitas, pero en realidad la sociedad está pidiendo otras cosas. Por eso es que los diseños curriculares en la nueva ley, ¿qué nos dicen? Deben actualizarse cada 3 años o de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Ya no tenemos salida. Hay carreras profesionales que sus diseños curriculares, ¿no es cierto?, ¿qué hacen?
duraban 10, 15 años, 8 años, 7 años. Ahora nos combinan y nos dicen a los 3 años como máximo se debe estar evaluando, porque hay una gran dinámica en los cambios sociales. Siguiente. Entonces, pregunta decisoria. ¿Nuestros estudiantes están haciendo y aprendiendo lo que realmente harán cuando salgan al campo laboral, cuando salgan a la sociedad, cuando tengan que enfrentar, digamos, a todos estos cambios que la sociedad actual nos está planteando? Esa es una pregunta clave, ¿no? Y en ese contexto, sigamos, miren, muchas universidades hemos hecho nuestros diseños curriculares de acuerdo a cómo nos ha parecido, ¿no? Y ni siquiera la universidad, sino cada carrera profesional. Y entonces la carrera profesional viene y contrata a su consultor y dice, ¿saben qué? Queremos que nos apoyen en un diseño curricular por competencias. Y evidentemente el consultor le va a dar un enfoque. No hay un solo enfoque en las competencias, ¿no? Viene otro consultor y dice, ¿sabe qué? Queremos que nos apoyen en esto, y le va a dar su enfoque. Y entonces cada carrera profesional puede tener su diseño curricular con diferentes enfoques, cosa que no nos ayuda a la construcción, ¿no es cierto?, de un direccionamiento y de un alineamiento académico. Entonces, un elemento importante es que nos pongamos de acuerdo, ¿no?, cuál va a ser el diseño curricular, ¿no?, con el que va a trabajar esta universidad y cuál sería la posible estructura. Ese es un elemento importante. ¿Ven? Siguiente. Y para ello hay una serie de documentos, que nos dicen por aquí tiene que encaminarse la elaboración del diseño curricular. Cuando yo trabajo estas cosas con mis colegas, ¿no es cierto?, siempre le digo, ¿y qué modelo has utilizado o qué método has utilizado? Y la respuesta es generalmente el modelo talco. El modelo talco. ¿Y cómo es el modelo talco? Tal como nos sale, dice, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, es importante que aquí también direccionemos en una sola dirección como universidad. He estado escuchando muy atentamente la misión y la visión de esta universidad. Y entonces, el diseño curricular también tiene que formar parte del logro de esa misión y de esa visión, ¿no? Miren, entonces, un elemento que tenemos que tener en cuenta en la construcción es la ley universitaria, la nueva ley universitaria. En el artículo 40, 41, 42 y siguientes ya nos va indicando cómo debe ser el diseño curricular universitario de acuerdo a la ley 3220. Pero no solamente eso, también hay otro documento que es el Estatuto de la Universidad. El estatuto también va diciendo algunas cosas de cómo se debe elaborar el diseño curricular en esta universidad. Un tercer elemento es el plan estratégico. El plan estratégico es un documento que también va a dar dirección al diseño curricular. Y el diseño curricular tiene que estar muy ligado a lo que se plantea en el plan estratégico de esta universidad. Lo mismo sucede con el modelo educativo. El modelo educativo es otro documento que esta universidad debe tener y evidentemente ese documento tiene que ir dando dirección, ¿no es cierto?, a la elaboración del diseño curricular. El presupuesto que le dan a la universidad es otro elemento, ¿no? La ley de la profesión, en este caso, ¿no es cierto?, hay una ley de la carrera profesional, ¿no?, de educación. Pero en otras universidades donde hay diversas facultades, cada carrera tiene una ley profesional que también tiene que ver con el diseño curricular, ¿no? El modelo de acreditación, ¿no?, el perfil de educación básica, porque ahí están los estudiantes que luego llegarán a las universidades. Debe haber un estudio de la oferta y la demanda del mercado laboral y social para ver si ponemos una carrera más, ya no necesitamos esta carrera, o aumentamos el número de nuestras vacantes, no disminuimos el número de vacantes, etcétera, etcétera. Los estándares de CINEACE para la acreditación, Tuning Latinoamérica y el modelo de licenciamiento, entre otros,
entre otros. Entonces, ya no es solo la reunión de profesores para elaborar un listado de asignaturas y luego repartirnos, sino tiene que haber todo un estudio previo, ¿no? Y una de las cosas que el licenciamiento pide para poder aprobar los diseños curriculares es el estudio de la oferta y la demanda del mercado laboral. Sí o sí, ese documento tiene que estar como un documento que sostiene, digamos, el diseño curricular. ¿Ve? Entonces, intervienen varios documentos, pero a la vez también ya nos va dando dirección hacia dónde debe irse direccionado los diseños curriculares de cada una de las carreras profesionales. Siguiente. Entonces, aquí tenemos que intervenir todos. Cuando trabajamos en el diseño curricular, no es solamente la comisión, sino el diseño curricular tiene que ser construido de manera social. Entonces, el currículum es una construcción social. De ahí que en los estándares de acreditación piden, si ha habido o no ha habido intervención de los egresados, si ha habido o no ha habido intervención de los grupos de interés, si ha habido o no ha habido intervención incluso de los estudiantes, ¿no? Entonces ya no es solo un grupo, ¿no? Intervienen las autoridades con las actividades que nos tienen que dar en el apoyo, los docentes también con un conjunto de actividades, los grupos de interés, los egresados, y además estos planes de formación deben estar alineados a las necesidades que tiene la sociedad. Esas necesidades nos está dando el estudio de la oferta y la demanda del mercado laboral. ¿Ve? Entonces, todo esto constituye el diseño curricular. Y cuando empezamos a ejecutar ese diseño curricular con todos estos elementos, ¿no? Tendríamos que trabajar ya en, miren, ¿cómo empezamos la elaboración del diseño curricular? Con una evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? El diseño curricular anterior. Porque el diseño curricular anterior, aun estando en otro enfoque, debe tener algunas fortalezas que nos van a permitir, ¿no es cierto?, recoger esas experiencias del diseño curricular anterior e ir incrementándolo o ir poniendo en el nuevo diseño curricular, ¿no? Siguiente. Entonces, empezamos por la evaluación del diseño curricular anterior. No es que vino una nueva ley y entonces hay que cambiar el currículum, sino empezamos evaluando nuestro diseño curricular anterior. Y ustedes probablemente ahí van a encontrar hasta dos tipos de evaluación. Una evaluación interna, que es una evaluación de impacto, ¿no? Y una evaluación externa, ¿no es cierto? Perdón, la evaluación interna, que es de funcionalidad, ¿no es cierto?, cómo ha funcionado ese diseño curricular internamente, y la evaluación externa, que es de impacto, esto cómo ha impactado en el mercado laboral, en los contextos sociales. Y luego nos tomamos un tiempo, miren, para elaborar el diseño curricular, y ahí es donde se forman las comisiones, se trabajan por equipos, etcétera, ¿no?, para luego implementar, y entonces hay un tiempo de implementación de ese diseño curricular. El diseño curricular puede ser un documento hermosísimo, bien hecho y estructurado, pero si es que los que van a aplicar, los que van a utilizar ese diseño curricular, no estamos preparados, entonces lo más probable es que tenga deficiencias, para luego recién ejecutar ese diseño curricular. Y una vez que hemos ejecutado, puede ser 1 año o 2 años, dependiendo de lo que diga el estatuto, nuevamente evaluamos el diseño curricular para hacerle su plan de mejora. Y entonces, en este circuito es que el diseño curricular ya no es un documento, digamos, estático, sino es un documento dinámico. Vamos acostumbrándonos a la idea de que el diseño curricular siempre va a estar modificándose. Y la ley utiliza un término, dice actualización. O sea, siempre vamos a estar actualizando ese diseño curricular, ¿no? Siguiente. Entonces, hay un marco legal para construir el diseño curricular por competencias. La ley, de una u otra manera, ya nos está encaminando y nos dice, sus diseños curriculares tienen que ser por competencias. Y entonces, en este contexto de que ya hay un marco legal, siguiente, ¿no?, ¿qué nos dice? El artículo 39, por ejemplo, nos habla de
del régimen de estudios. Nos dice, tiene que ser semestral y hay solamente 2 semestres por año. ¿Ve? Luego nos habla del sistema de créditos académicos. Y ya no es como antes decíamos, un crédito o una hora de teoría, ¿no es cierto? Una hora de teoría, un crédito, ¿no? Ahora nos dicen 16 horas de teoría equivale a un crédito. Y el doble, o sea, 32, ¿no?, de práctica equivale a un crédito, ¿no? Por otro lado, nos habla de un currículum flexible. Entonces, este currículum flexible nos permite que las unidades de ejecución curricular, ¿no?, puedan ser formativas, puedan ser de investigación, puedan ser para tesis, puedan ser de elección libre y puedan ser de formación optativa. Ahí hay, los que ya han entrado al campo de la acreditación, se van a dar cuenta que hay una variedad de unidades de ejecución curricular. Para luego, dice, la modalidad en pregrado, hay la posibilidad de que sea presencial, semipresencial y a distancia. En posgrado no hay las 3, solamente existen 2. Para posgrado nos hablan de una modalidad presencial y semipresencial. No hay virtual en posgrado, ¿no? Siguiente. Y pasamos al artículo 40, donde nos da mucho más en detalle lo que tiene que ser un diseño curricular, digamos, desde el enfoque legal. Es determinada por la universidad. Y entonces, ¿quién determina? Determina el modelo educativo. El modelo educativo que ustedes tienen debe ya determinar, ¿no?, el modelo de currículum que ustedes van a tener. Se puede diseñar según módulos de competencia profesional y ahí nos da la posibilidad de certificaciones progresivas, ir certificando al estudiante de manera progresiva. El currículum debe actualizarse cada 3 años y eso se hace a través de evaluaciones permanentes del diseño curricular. Y aquí viene algo que no podemos, digamos, cerrar los ojos. Dice, la enseñanza de un idioma extranjero o una lengua nativa, ¿no es cierto?, dice, es obligatoria en pregrado. Entonces, los diseños curriculares también deben contemplar la enseñanza de un idioma extranjero o una lengua nativa. Los estudios de pregrado comprenden, y ahí también hay una nueva estructura, estudios generales y estudios específicos y de especialidad. Entonces, nuestros diseños curriculares tienen que contemplar estos 2 grandes grupos de estudios, estudios generales y estudios específicos y de especialidad. Y además nos dice que tienen una duración mínima de 5 años. ¿Ve? Y entonces, eso significa que tenemos que trabajar en 2 semestres, ¿no?, por año. Siguiente. Decíamos, ¿no? No, estudios generales, ¿para qué? Estudios generales no tiene razón de ser, los estudios generales no ayudan, pero ahora nos dice, los estudios generales son obligatorios. Y probablemente lo primero que les van a revisar en el licenciamiento es, si tienen estudios generales, cuáles son las asignaturas de esos estudios generales, cuáles son las competencias que se van a desarrollar en estudios generales y mínimo 35 créditos. Ese es un requisito que piden, ¿no? Y están diseñados, miren, los estudios generales están diseñados para la formación integral del estudiante. No pueden ir en estudios generales todavía asignaturas específicas o de especialidad. ¿Por qué? Porque para eso hay un espacio que en el artículo 42 le dicen los estudios específicos y de especialidad son los conocimientos propios de la profesión y de la especialidad, ¿sí?, y que deben tener una duración no menor de 165 créditos. ¿Eso qué quiere decir? Que los diseños curriculares en la educación universitaria no deben tener menos de 200 créditos. No deben tener menos de 200 créditos. Sigamos. Entonces, miren, ¿cómo vamos entrando a esto del diseño curricular por competencias? Un elemento importante es saber la identidad profesional. Y entonces, si ustedes forman profesores,
¿qué es un profesor? ¿Y cuál es la profesión del profesor? ¿En qué contexto se va a desarrollar? ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento profesional de ese profesional? ¿Qué lugares, qué tareas, qué funciones va a desempeñar ese profesor? ¿No? Y entonces vamos yendo, ¿no?, a los contextos situacionales. ¿Y dónde va a enseñar? Enseñará aquí en la costa, enseñará en la sierra, enseñará en la selva, enseñará en una zona rural, enseñará en una zona urbana, ¿no? Para ir viendo el perfil del egresado, En ese perfil del egresado deben estar establecidas las competencias. Pero ¿de dónde salen esas competencias? Esas competencias no salen de las ideas que tenemos los maestros en la universidad, sino salen de las exigencias que tiene el mercado laboral y social. De ahí van a surgir las competencias. Este estudio de la oferta y la demanda es clave porque nos van a permitir diseñar las competencias para que luego en ese proceso de formación de 5 años formemos esas competencias, ¿no es cierto? Y el alumno vaya al mercado laboral, no voy a decir completamente formado, pero por lo menos medianamente formado para enfrentar ese campo laboral al que tiene que ir, ¿no? Y a partir de ahí, de esas competencias, de ese perfil del egresado, ¿no es cierto?, recién empezamos a elaborar el plan de estudios. Nuestra práctica es plan de estudios y luego recién las competencias, no es al revés. Son las competencias primero y a partir de esas competencias, ¿con qué asignaturas desarrollamos esas competencias? O con qué prácticas curriculares desarrollamos esas competencias, porque no todo puede ser por asignaturas. Pueden ser a través de talleres, conferencias, trabajos de campo, trabajos experimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, para hacer esto necesitamos nosotros, para llegar a esas competencias, para definir las competencias, para decir qué competencias debe desarrollar el nuevo profesional de esta universidad, ¿no? Entonces, aplicamos una técnica que es el análisis funcional. U otros también hablan de lo que es la técnica del DACUM, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siguiente. Miren, primero definir el objeto de la profesión. ¿Qué es la profesión? Estuve yo trabajando en una universidad y le pregunto, a ver, su profesión es de ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero agrícola. Entonces, le decía, ¿no? ¿Qué es la ingeniería agrícola? Miren, y luego, ¿quién es el ingeniero agrícola? Igualito, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿Y quién es el educador? Entonces, un elemento importante es definir el objeto de la profesión. Siguiente. Identificar los sujetos implicados en esta profesión, quienes intervienen, ¿no es cierto?, en la formación o en la labor del futuro profesor. Siguiente. Determinar los campos de ocupación del profesional. ¿Hacia qué campos ocupacionales iría? ¿Hacia dónde iría a trabajar? ¿Ve? Entonces, es otro elemento que nos va a decir qué tipo de competencias tenemos que formar en nuestros profesores. Siguiente. Definir los modos de actuación, en qué puestos de trabajo va a ir el profesor. Generalmente empezamos como profesores de aula, pero luego vamos tomando ya como coordinadores, como tutores, como directores, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los puestos donde vamos a trabajar. Siguiente. ¿Qué funciones laborales vamos a cumplir? Y miren, y a partir de estas funciones laborales, en campos determinados, ¿no?, con actividades específicas, ¿no?, es que van a ir saliendo las competencias, se van a ir desarrollando las competencias. Siguiente. Ahora, esto en realidad es un trabajo un poquito más técnico. ¿Por qué? Porque hay una matriz para trabajar esto de la ubicación, ¿no?, de cómo vamos a definir las competencias. Entonces, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Áreas de desempeño, empresas, frutas y hortalizas. Campos ocupacionales son las empresas.
Puestos de trabajo pueden ser en gerencia, administrador, jefe de planta, jefe de control, jefe de producción, etc. ¿Y qué dominios hace ahí? Haría gestión, planificación, organización, control, evaluación. Mire, y voy utilizando verbos. Estos verbos van a ser los que van a dar el origen a la competencia. Por ejemplo, dice gestión. Entonces tenemos que enseñarle a gestionar. Y una competencia es la gestión. ¿Ve? Otra dice planifica. Entonces otra competencia sería el saber planificar. Otra competencia, organiza. Entonces a partir de ese verbo, ¿no es cierto?, empezamos a generar las competencias. Debemos generar una competencia que sepa organizar, Lo que sucede es que nosotros, ¿no es cierto?, enseñamos las asignaturas, pero sin tener en cuenta estos dominios del desempeño laboral, ¿no? Sigamos. Entonces, miren, viendo dónde se va a desempeñar, cómo se va a desempeñar, en qué consiste la carrera, cuál es la definición, más este análisis funcional de lo que va a ser ese futuro profesional, surge el perfil de egreso. Y entonces el perfil de egreso ya no es una declaración, ¿no es cierto?, simpática, agradable de aquello que nos parece que puede ser, sino es una definición mucho más clara. ¿Por qué? Hay también varios modelos de perfil de egreso. Entre tanta investigación que se va haciendo he encontrado lo siguiente: en el perfil de egreso debe estar la definición del profesional o de la profesión. ¿Cuáles son las funciones de ese profesional? ¿Cuáles son los propósitos que tiene esa profesión? ¿Cuáles serían los campos de acción de la profesión? Las tareas que va a cumplir ese profesional, los puestos de trabajo, ¿a dónde iría? Y están las famosas competencias. Entonces dirán, el profesor es tal, ¿no? Y cumple las siguientes competencias, ¿no? Miren, ve. Entonces, ya hay cierta rigurosidad y no me están hablando, miren, no me están hablando en el diseño curricular, mis queridos amigos, no me están hablando del perfil del profesional, me están hablando del perfil de egreso, o sea, de un perfil, ¿no?, hasta donde llega la universidad. Nosotros no diseñamos perfiles profesionales, nosotros diseñamos perfiles de egreso. ¿Dónde están los perfiles profesionales? Deben estar diseñadas en los colegios profesionales. Los colegios profesionales son aquellos que tienen el perfil profesional. Que si el perfil de egreso se acerca al perfil profesional, en buena hora. Pero los perfiles que están diseñados en el diseño curricular son perfiles de egreso. Siguiente. Entonces, aquí vamos a entrar un poco al marco conceptual de lo que es la competencia, para que podamos entender un poquito más de esto. Miren, vamos a empezar por la capacidad humana. Biológicamente, todos nosotros tenemos capacidades humanas. Entonces, la capacidad es un elemento genético en nosotros. Todos los seres humanos tenemos capacidades, ¿no? Y entonces, en ese contexto dice, es la cualidad o condición del organismo humano, miren, de carácter cognitivo afectivo, que resulta de la organización y de la integración de aptitudes, habilidades, destrezas y conformando una predisposición o potencial que le permite hacer algo exitosamente y con eficiencia. Entonces, explicando esto, todos nosotros como seres humanos genéticamente traemos capacidades humanas y es el contexto social el que tiene que ir desarrollando esta capacidad humana para convertirlas en algún momento en competencias. Si es así, entonces, ¿qué es la competencia? Siguiente. Dice, las capacidades humanas que son de naturaleza genética, porque todos nosotros traemos capacidades humanas,
se manifiestan externamente, o sea, tienen que manifestarse externamente a través de conductas de ejecución. Por eso es que la competencia hablan de un saber hacer, de un saber actuar, de un producto, de un desempeño, ¿no es cierto? ¿Ve? En conductas de ejecución a las que se denominan competencias. Podríamos definir que una competencia es una capacidad humana, ¿no?, genéticamente desarrollada. ¿Y cómo lo hemos desarrollado? A través de los procesos de aprendizaje, a través de los procesos de aprendizaje, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo podríamos un poco definir la competencia? Dice, es una capacidad manifiesta a diferencia de la capacidad misma, que es el potencial, que es el potencial o está en estado latente. Su formulación consiste en describir lo que una persona es capaz de hacer en tanto posee conocimientos, en tanto posee o haya desarrollado habilidades, destrezas, lo que conocemos como procedimientos, y que haya desarrollado actitudes necesarias para la ejecución. Entonces intervienen estos tres componentes, ¿no? El elemento conceptual, el elemento procedimental y el elemento actitudinal, que no se trabajan por separado, se trabajan de manera integrada. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿pero por qué? Porque la competencia no viene del verbo competir, no viene de esa acción de competición en los juegos, ¿no?, de quién gana, sino la raíz, ¿no?, del concepto competencia está en aquello que te compete, en aquello que es de tu responsabilidad, aquello que porque tú tienes las condiciones para hacerlo, lo tienes que hacer. Entonces, no viene del competir, viene de aquello que compete. Entonces, es la idea de idoneidad que tiene la persona para ejecutar determinadas acciones, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, las competencias son desempeños complejos, un conjunto integrado de muchas capacidades, ¿no? Entonces, trabajar una competencia, ya les voy anticipando, no trabajamos con una asignatura, una competencia. Una competencia la podemos trabajar con muchas asignaturas. Una competencia la podemos trabajar con muchas formas, ¿no es cierto?, o unidades de ejecución curricular, a través de talleres, laboratorios, trabajos de campo, asignaturas, ¿no? Entonces, antes teníamos la creencia de que para una asignatura su competencia o para una competencia su asignatura. Ahora lo que nos dicen es que no es así. O sea, hay la necesidad de que una competencia, dependiendo de la complejidad de la competencia, sea trabajada por 2, 3 asignaturas y no necesariamente en el mismo ciclo o semestre académico, sino puede ser en 2, 3 ciclos académicos, ¿ve? Y entonces, estas asignaturas o estas unidades de ejecución curricular que apuntan a una sola competencia, la evaluación tendría que ser un solo producto o un solo desempeño o un solo resultado, ¿no? Además, nos dicen que las competencias están asociadas a las capacidades y a las habilidades. Las capacidades, porque la capacidad es genética. ¿Y cómo desarrollamos esas capacidades? A través de las habilidades. ¿Ve? Las habilidades sí las desarrollamos nosotros a través de los procesos de aprendizaje, pero las capacidades están connotadas de manera genética. Pueden ser de diferentes clases, o sea, pueden haber de diferentes clases competencias. Y en el marco del diseño curricular universitario, por ejemplo, podríamos ir definiendo competencias para los estudios generales, competencias para los estudios específicos, competencias para los estudios de especialidad, porque ahí hay que saber diferenciar lo específico de la especialidad, ¿no es cierto? Pueden haber competencias transversales, o sea, que van desde el inicio hasta el final, ¿no? Dice, su evaluación debe centrarse fundamentalmente en el desempeño, pero no es la única forma. También puede evaluarse, ¿no es cierto?, las competencias a través del desarrollo de conocimientos, arquitectura mental, o puede desarrollarse a través de productos, ¿no? Pero pueden mezclarse también. Yo puedo tener conocimientos y desempeños,
o puedo tener desempeños y productos. Va a depender mucho de qué es lo que ustedes definen como logro de la competencia, ¿no? Luego dice, su desarrollo requiere práctica y retroalimentación. O sea, constantemente tenemos que ir trabajando la competencia. Para enseñarlas, los docentes deben ser competentes. Aquí un elemento, si yo no he desarrollado las competencias que voy a enseñar, ¿cómo voy a enseñar esas competencias, ¿no? Y luego, su introducción al currículum se inicia por el modelo educativo, no por el sílabo. O sea, el modelo curricular por competencias debe estar instalada para empezar en el modelo educativo. Y una consecuencia de que el sílabo tiene que ser por competencias es que el diseño curricular tiene que ser por competencias. Ustedes no pueden tener un diseño curricular por objetivos y un sílabo por competencias. ¿Ve? Tiene que haber coherencia. ¿Ya? Siguiente. Bueno, estos son sobre los contenidos que se debe trabajar, ¿no es cierto?, en la competencia: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Sigamos. Entonces, miren, aquí empezamos a hablar de un tema ya de competencias blandas y competencias duras. No sé si han escuchado ese término, ¿no? Las competencias blandas, dice, es para formar al profesional como persona. Y las competencias, digamos, duras son aquellas que nos van a servir para formar al profesional propiamente dicho, en su profesión, en su especialidad. Por lo tanto, si las competencias blandas es para formar, digamos, para desarrollar en el estudiante estas habilidades, destrezas como persona, entonces estas competencias son intangibles. O sea, estas competencias no se negocian. Estas competencias son las que tienen que ser para la formación integral de ese futuro profesional como persona. Pero mientras tanto, las competencias duras sí son tangibles. Se pueden ir modificando, se pueden ir cambiando, ¿no? Se pueden ir reestructurando en función del avance de la ciencia y la tecnología, ¿no?, que permite que se modifiquen, ¿no? Entonces, miren, tanto las competencias blandas como las competencias duras deben responder a las demandas del mercado laboral y social. Entonces, no sé si me van entendiendo que las competencias no las inventamos. Las competencias vienen de un estudio de la oferta y la demanda del mercado laboral. Las universidades forman esas competencias y luego las devuelven al mercado laboral para que este estudiante, ¿no es cierto?, no se quede sin trabajo. Ustedes saben cuánto invierte el Estado por cada estudiante en un semestre. En un semestre, 7.500 soles. Esa es la información que tenemos. 7.500 soles invierte el Estado por cada estudiante en un semestre. Ahora, al año son 15.000 soles que invierte. O sea, solamente en estudios, no les estoy diciendo pasajes, comida y todas esas cosas que corren por cuenta del estudiante. Más o menos un promedio de 15.000 soles el Estado invierte. Ahora, imagínense en una universidad que tiene 10.000 estudiantes, en una universidad que tiene 15.000 estudiantes, ¿cuánto invierte? Pero el tema es, ¿y por qué el Estado tiene que invertir? No, por un lado es porque es su obligación y por otro lado es porque hay la necesidad de mejorar las condiciones de vida de estos estudiantes. Mejorando las condiciones de vida de estos estudiantes se mejoran muchos otros aspectos en el país. Entonces, de ahí viene el término de que educar no es un gasto, pues educar es una inversión. ¿Ve? Y entonces, todos estos elementos, miren, que ya vamos conformando en un currículum por competencias, debe responder a las demandas del mercado laboral y social. Siguiente, por favor. Y hay tipos de competencias, como les he dicho, ¿no? Hay una variedad de clasificaciones de competencias, ¿no? Pero lo que un poco va a mandar en la universidad son esto que les está diciendo, las competencias generales, ¿no?,
o que pertenecen a estudios generales y las competencias específicas y de especialidad. Ahí podemos tener una variedad, en este bloque de competencias específicas y de especialidad, una variedad de subdivisiones de competencias, ¿no? Siguiente. Ahora, profesor, ¿y cómo redactamos la competencia? Porque usted nos está diciendo que del análisis DACUN, ¿no es cierto?, o del análisis funcional, lo que sale es el verbo, gestiona, evalúa, planifica, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay también una forma mucho más estándar de poder redactar la competencia. Entonces, ¿qué nos dice?, ¿no? Debe haber el verbo, ¿no?, que está conjugado en presente indicativo. Algunos autores dicen también que no es en presente indicativo, sino es en el indicativo, ¿no? Perdón, en el tiempo indicativo. El otro es infinitivo, gracias, sí, en el tiempo infinitivo. El objeto, que nos dice el qué es lo que se va a hacer con ese verbo, o sea, cuál va a ser esa acción, ¿no? Luego la finalidad, el para qué, ¿no? Y finalmente la condición de idoneidad, ¿no? Entonces, este es un modelito que nos podría servir para ir homogenizando las competencias, la forma como se redacta una competencia, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí nos dice, ve, la acción está dada por el verbo, el objeto es el qué, ¿no? La finalidad, el para qué, y la condición, en qué situación se va a dar, se va a desarrollar esa competencia. Siguiente. Este es un ejemplo, miren, hecho el análisis DACUN, no, perdón, el análisis funcional, ¿no? Determinamos lo siguiente: el verbo es gestiona, el objeto es el qué, la finalidad el para qué y la condición es o el elemento de idoneidad, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto se hizo para la Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Entonces, ¿qué me dice? Gestiona. ¿Y qué va a gestionar? Empresas industriales, instituciones públicas en el área, sistemas integrados y procesos agroindustriales. ¿Para qué va a gestionar empresas, industrias, etcétera? Para su desempeño como empresario, gerente o administrador, ejecutando las propuestas de los programas en las siguientes instancias de gobierno, implementando y auditando sistemas integrados de gestión, evaluando y aplicando la función operativa y la gestión de las actividades inherentes al proceso de producción, conservación, transformación, aprovechamiento de subproductos y comercialización de materias primas. ¿En qué condición? Considerando y utilizando aspectos legales y normativos con responsabilidad social y ambiental. Entonces, hasta la misma redacción de la competencia es algo complicada. ¿Pero por qué? Porque esto sale del análisis funcional. Previamente, para llegar yo a esta redacción, he tenido que elaborar mi matriz del análisis funcional de la profesión. Y como resultado de ello, miren, yo tengo posibles asignaturas que pueden desarrollar esta competencia. Gestión empresarial puede ser una asignatura, gestión institucional otra asignatura, gestión de sistemas integrados otra asignatura, gestión de procesos integrados otra asignatura y legislación otra asignatura. Entonces, las asignaturas van a salir de las exigencias que te está pidiendo la competencia. Y probablemente aquí vamos a tener un pequeño problema, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, si se hace de esta manera, muchas asignaturas van a desaparecer, porque ya no tienen vigencia en el mercado laboral. ¿Ve? Pero probablemente muchas otras asignaturas aparecerán, ¿no? ¿Por qué? Porque hay exigencias, ¿no es cierto?, que está requiriendo el mercado laboral. Miren, yo les comento una experiencia nada más así, ¿no? ¿Ve? Tengo un familiar a quien yo le estoy exigiendo que saque el título. Él tiene el grado, ¿no? Y le digo, ¿y ahora el título? ¿No? Y me dice, mira, el título ya no me sirve para aquello que yo estoy haciendo. Es psicólogo social.
y como psicólogo social está trabajando en una empresa donde hay evaluación del talento, se llama en esa empresa. Y lo que me dicen es, ya no me están pidiendo el título, lo que me están pidiendo es que desarrolle cursos integrados en computación, en ofimática, en esto, en aquello, en lo otro. Y entonces el título para mí sería un formalismo. Miren, cómo van cambiando de pensar los jóvenes, mientras yo, que soy de la generación de los baby boomers todavía, estoy con que ¿no? El grado, para mí es así, el grado, el título, la maestría, el doctorado, etcétera, hay una secuencia. Los jóvenes de ahora están pensando de manera diferente, ¿no? Y los currículums en realidad tendrían que darles ese tipo de oportunidades, ¿no? Para que puedan desarrollar ya un conjunto de habilidades que nos pedían a nosotros en un momento como grado, título, etcétera. Ahora ya no hay necesidad de muchas de esas exigencias que nosotros tenemos en la universidad. Y es de ahí que van a ir apareciendo nuevos programas, nuevas asignaturas, nuevas experiencias en la universidad, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué significa ser competente? Miren, o sea, ¿qué tendría que mostrarnos nuestro estudiante cuando egresa, ¿no? Con las competencias que les hemos mostrado, les hemos enseñado. Dice, es comprender la situación que debe afrontar. O sea, ponerle una situación y a ver, comprende esto que te estoy para lo cual te he formado. Y luego dice, es combinar determinadas características personales. O sea, el competente no solo maneja conocimientos, no solo maneja habilidades, sino utiliza hasta el pensamiento crítico, hasta el pensamiento creativo, con la finalidad de resolver determinada situación. Entonces, comprender la situación, ¿qué significa? Identificar los conocimientos, los que él tiene y los conocimientos del entorno, y luego identificar sus propias habilidades, ¿no? Y las habilidades o posibles elementos que hay en el entorno para que los pueda utilizar. Hace las combinaciones pertinentes y toma las decisiones del caso. Pero a la vez, cuando la persona competente combina estas características, tiene que mantener disposiciones subjetivas y estados emocionales muy firmes, muy claras, ¿no? ¿Por qué? Porque este hecho va a influir, ¿no es cierto?, tanto en la evaluación como en la selección de alternativas y como en su desempeño mismo. Si ustedes están mal, con un catarro de esos terribles, ustedes vienen aquí a alguna oficina y tienen que tomar decisiones, ese estado de salud influye en las decisiones que ustedes van a tomar frente a determinadas situaciones. Si ustedes vienen emocionalmente mal por alguna razón, no lo sé, ustedes creen que van a tomar las mejores decisiones, ustedes creen que van a hacer las mejores acciones para el logro de esa competencia. No, eso es lo que nos está diciendo esta segunda parte. Entonces, no solamente es el manejo de conocimientos, habilidades, destrezas, sino también fundamentalmente actitudes. ¿Ve? Actitudes. Siguiente. Entonces existe la necesidad de migrar, ¿no?, de un diseño curricular disciplinar a un diseño curricular por competencias, porque las exigencias son cada vez más, son mayores, ¿no es cierto? Nos piden, dicen, las empresas nos piden que hagamos muchas cosas y en tiempos más cortos y más rápidos. Entonces, este hecho de que haya exigencias fuertes en el mundo laboral nos dice, ¿y ustedes universidades qué están haciendo? ¿No? Ve. Las empresas transnacionales dicen, los trabajadores, ¿no?, los trabajadores del conocimiento, ya no nos dicen catedráticos, profesores, dicen, los trabajadores del conocimiento no están yendo al ritmo de las competencias que exigen las empresas. Y por lo tanto, ¿qué hacen? Dice, deberían educar en dos cosas fundamentales, ¿no? Desarrollar un conjunto de valores y actitudes positivas en esos estudiantes, y lo otro, predisposición a aprender. O sea, esto de aprender a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, sale un ingeniero, ¿no es cierto?, encuentra el trabajo
y dicen, ¿saben qué? Usted se va a ir a hacer un stage a tal lugar, 3 meses de capacitación o 6 meses de capacitación y vuelve a la empresa. Y entonces regresan con conocimientos sumamente actualizados que seguramente la empresa maneja. Pero lo que ellos quieren es personas que tengan valores, que hayan desarrollado valores, que sean puntuales en el trabajo, que no le roben en el trabajo, ¿no es cierto?, que hagan de acuerdo a los estándares. Esto me comentaba un amigo que ha estado en el Japón. En el Japón había que trasladar unos resortes, pero esos resortes había que trasladarlos uno por uno. Pero resulta que había un peruano, hay un compatriota nuestro, dijo, ¿para qué voy a estar llevando uno por uno? Y entonces se llevó de 3 en 3. El jefe le llama y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Porque ahí me ahorro tiempo. Pero el protocolo es llevar uno por uno, debe ser por algo, porque probablemente esos resortes no deben golpearse, no deben tener contacto o algo así. Miren, ve. Entonces, hay la necesidad de migrar de un currículum disciplinar a un currículum por competencias. Siguiente. Entonces, miren aquí. El currículum disciplinar no lo voy a conversar mucho porque creo que es conocimiento de nosotros. Es para adquirir conocimientos teóricos conceptuales. El currículum por competencia más bien nos desarrolla y nos hace adquirir habilidades. Siguiente. Distribuye el tiempo en contenidos teóricos que nos proporcionan. Hasta ahora nuestros planes de estudios están horas teóricas, horas prácticas, ¿no? Organiza el tiempo en las competencias, dice, de aprendizajes, ¿no?, en tiempos que deben ser utilizados para el logro de esa determinada competencia. Siguiente. La metodología en el disciplinar es más la exposición que tiene el profesor, mientras que en las competencias la mayor parte del tiempo son clases, ¿no?, donde el estudiante está en un trabajo más activo. De ahí surge el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el MDC, el método de casos, ¿no es cierto?, la enseñanza a través de la investigación, etcétera, etcétera. Miren, van apareciendo nuevas formas de enseñanza, ¿no? Siguiente. Y luego, en el currículum disciplinar, las disciplinas se presentan de manera, ¿no?, aisladas, desarticuladas. La matemática no tiene que ver nada con la biología con la física, etcétera, etcétera. Pero mientras en el currículum por competencias, estos aspectos son más operativos y técnicos en el rol del profesor. O sea, tienen que buscar la interdisciplinaridad, ¿no? Siguiente. Entonces, para hacer esto, mis queridos amigos, ya hemos definido nuestras competencias. ¿De dónde están saliendo nuestras competencias? Del perfil de egreso. Pero para llegar al perfil de egreso, ¿no es cierto?, hemos tenido que hacer el análisis funcional de aquello que requiere el contexto laboral, el contexto social. Entonces, un elemento que debemos aprender ahora aquí es hacer el mapa de competencias. ¿Y qué cosa es el mapa de competencias? Es la distribución de las competencias durante todo el ciclo y con qué, ¿no?, asignaturas, talleres, laboratorios vamos a trabajar. De eso se trata. Dice, el mapa de competencias es una tabla que muestra las competencias definidas en el perfil de egreso, ¿no?, y donde van a estar los cursos que van a desarrollar esas competencias. Entonces, definidas las competencias, armamos esa tablita, más o menos de la siguiente manera. El siguiente ejemplo. Ve, miren, definimos las competencias de egreso que vamos a trabajar durante los 10 ciclos. Luego definimos los cursos que van a trabajar esas competencias, o si no son cursos, les llamamos de manera general unidades de ejecución curricular, ¿no? Y luego esos cursos, en qué ciclos o en qué semestres se van a dar. Y una vez que tengo definido esto, pongo los resultados. O sea, de la primera competencia, llevando el curso A en el primer ciclo y el curso B en el segundo ciclo, ¿cuál sería el resultado? De la segunda competencia, que está con color celeste, llevando el curso C
el curso D y el curso E en el tercer ciclo, en el quinto ciclo y en el octavo ciclo, ¿cuál sería el resultado de la competencia? Nosotros todavía estamos evaluando nuestra asignatura, probablemente tenemos ahí nuestras competencias y capacidades y al final tenemos un resultado del curso. Pero el tema no es el resultado del curso, el tema es el resultado de la competencia. Entonces, en los diseños curriculares deben estar instaladas algo que se llama el mapa de competencias. Porque miren, cuando ustedes hacen el sílabo, ¿no? El sílabo ustedes, en el sílabo hay una parte que dice competencia. Esa competencia no la inventan ustedes. Esa competencia la van a tener que transcribir del diseño curricular. ¿Ve? Entonces, ¿está mal esa competencia? Ya pues habrá oportunidad para corregirlo. Pero ahora lo que dice que es esta competencia es la que se tiene que trabajar, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, aquí cómo se integra todo, ¿no? Las competencias van a desarrollar capacidades, que les decía es en el orden genético, pero para trabajar esas capacidades nosotros tenemos que trabajar un conjunto de habilidades y destrezas que son más de orden neuronal, que son más de orden cerebral, ¿no? Y luego, ¿cómo yo trabajo esas habilidades y esas destrezas? Utilizando contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero para ello yo debo utilizar estrategias, o sea, métodos, procedimientos, técnicas, medios y materiales que me van a llevar a desarrollar ese currículum por competencias o me van a llevar a desarrollar la competencia definida. Y yo tengo que evaluar, ¿no es cierto?, competencias. Tengo que evaluar competencias. Entonces, esto ya nos va llevando a una integración de lo que se tendría que hacer en una sesión de aprendizaje. Siguiente. Y para ello, miren, debemos tener en cuenta muchos aspectos, mis queridos maestros. Una de ellas es, vamos a trabajar con asignaturas, solo con asignaturas, vamos a trabajar con talleres, vamos a trabajar con trabajos de campo, vamos a hacer trabajos experimentales y cada carrera tiene una forma muy especial, ¿no? Tiene una forma muy especial de formar a sus profesionales. Por ejemplo, en la Universidad del Centro hay una facultad que se llama de antropología. ¿Ellos cómo hacen? ¿No? De las 16, 17 semanas, la mitad del semestre es teoría. O sea, 8 semanas de teoría reciben. Y las otras 8 semanas agarran sus mochilas y se van a las comunidades a trabajar. Y están 8 semanas, ¿no?, en el campo. En el caso de enfermería, las chicas en la mañana tienen todo lo que es teoría y en la tarde todo lo que es práctica. En el caso de educación, en el caso de nosotros, no es así, ¿no? Nosotros tenemos la teoría y la práctica a veces en el aula o en el laboratorio. Entonces, ahí, cuando hay diversidad de carreras profesionales, cada carrera tiene su propia naturaleza de formación. Ustedes seguramente se han dado cuenta, si tienen hijos médicos, ¿no?, o en formación, ahí están trabajando una partecita en el aula y después están yendo a los hospitales, a las clínicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya, con esto terminamos. No se olviden del idioma, que nos dice que ahora es obligatorio, ¿no? No se olviden de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el diseño curricular lo que nos pide ahora en los estándares de acreditación es que el diseño curricular esté ligado a la responsabilidad social y a la investigación formativa. Luego, miren, van a tener diversos tipos de competencias. Esta es otra clasificación. Pueden tener competencias iniciales, competencias intermedias, competencias finales. O de lo contrario, pueden tener competencias para estudios generales, para estudios específicos y de especialidad. El tema de la investigación. En los diseños curriculares, el tema de la investigación está ligado a la investigación formativa.
Entonces, seguramente Vicerrectorado de Investigación, ¿no?, debe dar las políticas de cómo debe desarrollarse la investigación formativa a través de los diseños curriculares. Y están las prácticas preprofesionales. Estos elementos que les estoy diciendo, distribuido en los 10 ciclos, ¿no es cierto?, y estando evaluado constantemente, ¿no?, nos va a permitir ver si logramos o no logramos el perfil del egresado. Es más, la SUNEDU, ¿no es cierto?, una vez después del licenciamiento, plantea lo siguiente: para ver si realmente esos perfiles de egresado con las que estamos formando a nuestros estudiantes sirven o no sirven, ¿no?, hay un sistema de seguimiento del egresado, seguramente ustedes también tienen. Entonces, esta plataforma, el seguimiento del egresado, nos va a permitir ubicar a nuestros egresados en qué instituciones, centros laborales están. Y después de 2 años van a evaluar a estos estudiantes, si realmente están en aquello que los hemos formado o aquellos que no los hemos formado. Por eso es que el diseño curricular ya no solamente pide el objetivo del currículo, sino el objetivo educativo. Entonces, en el diseño curricular también hay que instalar un elemento que se denomina objetivos educacionales. Bueno, habría mucho más que hablar seguramente sobre este aspecto. El tiempo es corto y más bien yo les agradezco por haberme escuchado. Gracias.